Buenas noches, estamos con el segundo taller de arqueología dictado por nuestro disertante, el maestro Moisés Orozco Yaqués. En esta oportunidad vamos a ver la prospección en el cementerio, una temática muy interesante, así que bienvenido Moisés, te dejo la palabra y yo te paso las imágenes, ¿sí? Ok, muchas gracias, maestra. Voy a apagar mi cámara para no interrumpir lo que es el sonido. Gracias a todos. Buenas noches a Argentina, a otros lugares. Buenas tardes, México. Como recordamos, ya ahora vamos a hacer un trabajo de lo que es parte ya de trabajo de campo en un cementerio. Yo les voy a ofrecer el trabajo que se está realizando aquí en Guadalupe, México, o Guadalupe, Zacatecas, México. El cementerio. Nosotros cuando lo conocimos, pues no teníamos gran forma de cómo empezar a trabajar con él, porque sabíamos que existía y que era antiguo, pero no teníamos absolutamente ningún documento, no teníamos nada, empezamos de cero. Lo único que teníamos era la visión de la gente adulta, quienes nos comentaban lo que había allá adentro. En esta ocasión, nosotros empezamos a trabajar, nos llamó la atención, pero para hacer un trabajo de arqueología en un cementerio es un proceso nuevo. ¿A qué me refiero nuevo? No se han hecho este tipo de trabajos, bueno, lo que yo tengo entendido, no lo hemos tenido, porque las tumbas están encima del suelo y no hay mucha necesidad de hacer excavación. ¿Por qué no hay necesidad de hacer excavación? Porque las tumbas podía uno apreciarlas desde arriba, pero como es un cementerio de 1865, es el primer cementerio civil que tenemos aquí en Guadalupe. Aclaro, primer cementerio en Guadalupe, Zacatecas, México. Este se da por medio de una de las leyes de reforma que hacen la separación de la iglesia con el Estado. Entonces ya el Estado lo que hace es asumir la dirección de los cementerios, y se los da al registro civil para que ellos lleven todo el control de los entierros. El cementerio al principio pues era gratuito, por eso era cementerio. Y ya después con el tiempo ha variado muchísimo, ya se cobra, pero ya en este cementerio, a mí para el 2023, cuando estaba como encargado de servicios públicos, manejaba yo lo que eran los cementerios y tuve que hacer una declaratoria que ya estaba al 100%. De hecho, ya no hay terreno, ya no hay espacio donde sepultar. Entonces, en este caso, pues ya sabíamos que existía este cementerio, nos dimos a la tarea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, teníamos ubicado que había tumbas antiguas, pero no sabíamos cuántas. Lo que se hizo en este caso, de lo que se trabaja en el cementerio, fue hacer un trabajo de campo que nosotros le llamamos prospección en el cementerio. ¿Le pasamos, por favor? Bueno, la prospección en la arqueología es un método de investigación que consiste en explorar y analizar una área de terreno sin remover el suelo, con el objetivo de identificar y documentar vestigios de actividades humanas, en este caso es de arqueología. Nosotros lo que queríamos era asentar la base para dónde podíamos encontrar las tumbas antiguas. Esto se hace mediante la observación de superficies del terreno, la recopilación de información cartográfica. ¿Por qué? Porque para iniciar estos trabajos teníamos que hacer tener una serie de elementos para poder trabajar. ¿Le pasamos, por favor? Como en toda investigación arqueológica, esta se va presidiendo de un estudio previo en el cual se extraen las diferentes pistas que nos ayuden a conocer la existencia o no de hallazgos relevantes. Se trata de una técnica no invasiva. Eso es lo más interesante, que no es invasiva.
Pues el objetivo último de este tipo de investigación no es ningún caso de intervenir en el yacimiento, sino intentar recuperar el máximo de información sin tener que intervenir en este sitio. Me refiero yo a lo que es en el cementerio, porque ahí en el cementerio, ya para empezar a hacer un trabajo dentro de, como se va a ver después, pues, teníamos que buscar varias disciplinas. Una de ellas era antropología física para los restos que podríamos encontrar a un lado de las tumbas antiguas, pero gracias a Dios nosotros no teníamos ese objetivo. Nosotros lo que queríamos era hacer un análisis de qué podríamos encontrar en los terrenos, cuántas tumbas, en qué lugar, cómo iban a estar orientadas, todo eso. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. Pero también se retrae la bibliografía sobre los yacimientos cercanos, ofrece pistas fiables de localizar los yacimientos. Me refiero a yacimientos, las tumbas, ¿eh? Le pongo como se hablaría en el término arqueológico, pero ya cambiándolo, yo me refiero al lugar o la ubicación de la tumba. Otro también de los más importantes, otro punto que sería la entrevista con la población local, tradiciones y leyendas era lo que nos ayudó a nosotros desde un principio. Estas entrevistas que hicimos con los moradores, porque el cementerio al principio quedaba fuera de la cabecera municipal, pero ya con el transcurrir de los tiempos, como ayer hice una exposición, les digo que este cementerio, el 4 de abril de este año, acaba de cumplir 160 años. La idea aquí es que pues sí teníamos el cementerio, teníamos la entrada, sabíamos que había tumbas antiguas, pero nos faltaba mucha información. Entonces, ¿qué es lo que iniciamos nosotros? Pues, a platicar con la gente de lo cercano a esa área, eh, que ellos recordaban con las gentes adultos, sobre todo los adultos mayores, que nos explicaran o nos platicaran que ellos habían visto cuando llegaron al lado del cementerio. Y hubo muy buena respuesta y la verdad tuvimos muy buena información. Le pasamos, por favor. Ya cuando uno entra, lo que nosotros le llamamos trabajo de campo, ¿qué es lo importante llevar? Bueno, es un GPS o una brújula, pero pues ya tenemos el GPS, lo tenemos en nuestro celular, ya es muy moderno. La brújula, déjenos para nosotros, aquellos que iniciamos en la arqueología ya hace algunos años, un mapa de la área que vamos a trabajar y una serie de fichas. En el caso de encontrar algún tipo de resto, deberá de apuntarse en las fichas que tiene la naturaleza del objeto de encontrado, su descripción y localización exacta de este. Gracias al GPS o al mismo mapas, podemos estar localizándole y ubicando las tumbas. El cementerio que nosotros estamos trabajando aquí en Guadalupe tiene 4 hectáreas y un poquito más. Es grande, es muy grande. Como ya hay mucho mausoleo nuevo, muchas tumbas, y las que nosotros buscamos, algunas estaban ya enterradas con la misma tierra que sacaban para sepultar a una gente, les echaban la tierra y las sepultaban. Como eran tumbas antiguas, ya nadie las visitaba, entonces pues no les importaba. Entonces lo que nosotros, y se pierde. Entonces al caminar nosotros teníamos que ir apuntando, cuando andamos haciendo el recorrido tenemos que ir apuntando en qué área, en qué lugar, en qué sector se puede encontrar. ¿Le pasamos, por favor? Uno de la herramienta, como les comentaba hace rato, nosotros lo que manejamos, bueno, en un servidor ya en el celular, pues yo tengo esta aplicación que es una brújula que se maneja genial porque no batallamos, nos dan exactas las coordenadas. Enseguida tenemos la ficha de registro. Cada quien va a hacer la ficha a la necesidad que vaya teniendo en el trabajo. No precisamente puede haber exactamente una ficha que esta es y esta va a ser para todos los demás cementerios. Pues no. Cada quien va a ponerlo a la necesidad que va teniendo. En este caso, pues si se fijan, todavía yo cuando hice esta ficha le pongo panteón. Ya después va a venir el por qué se hace el cambio a cementerio.
Eso es una de las cosas que ahorita estamos pidiendo, que le cambien de panteón a cementerio. Pues algunos de los datos generales que podemos manejar, primero es la fotografía de, de la tumba para ubicarla mejor y saber dónde está. Enseguida tenemos los datos generales, que es el número de monumento. Le vamos a ir poniendo un número de monumento para ir aceptando qué número estamos trabajando. La clave, dónde se encuentra el sector. La clave es el número que se tiene en el registro de las actas de los libros. Ahí se tiene esa clave y de ahí nosotros la tomamos. El sector, ahorita eso se maneja con el plano, ahorita les explico también. Y la orientación. Por ahí yo tenía un maestro que lo mandaron a hacer un levantamiento de unos sitios arqueológicos. Y en la orientación él le puso como observación, se encuentra a un lado de un pirul, de un árbol de pirul. Pues eso fue cuando, en tiempo de sequía. Cuando fuimos después ya en mayo, que es tiempo de lluvias aquí en Zacatecas, y principalmente, bueno, sí, en Zacatecas, pues ya había muchos pirules, muchos árboles ya frondosos, ya verdes, pues no supimos bien dónde quedó, pero gracias a la orientación ubicamos los sitios. También ahí le ponemos en lo que es datos de identificación, el nombre de la tumba, la fecha del nacimiento. Cuando eran Camposanto, lo único que era la lápida, era la tapa de la lápida y nada más venía el nombre y la fecha en que falleció. No venía más. Ahora, después de que se hace el cambio de Camposanto a cementerio, podemos encontrar los epitafios ya más extendidos y con más información. En este caso, pues nosotros encontramos que el nombre de la persona, este, ¿cómo se llama? La fecha de nacimiento, cuando nació, cuando falleció, y enseguida hacemos el tipo de dimensiones de lo que es la tumba, que viene siendo de largo, ancho, alto, alto de orientación, del material con que está hecho, también lo podemos manejar. El estado en que se encontramos la tumba puede ser en bueno, regular o malo, o de plano muy malo, si hemos encontrado así. Eh, ya le ponemos lo que podía decir, lo que era el epitafio. En las observaciones también le ponemos qué podemos encontrar. Y en la parte de abajo, que es el epitafio, ahí le volvemos a poner lo que alcanzamos a identificar. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo se va desgastando el epitafio y ya no se alcanza a ver bien. Y ya volvemos a poner la fecha en que hicimos el levantamiento, el nombre del trabajador, quien lo hizo, el número de hoja y que firme la persona para estar seguros que sí se hizo ese levantamiento, que fue real. Porque sí nos ha tocado casos con tal de no trabajar la persona, lo que hace es nada más inventa el lugar y nunca hallamos esa tumba y nosotros como ya la metimos a un registro, no la encontramos y es tan frustrante saber que nunca existió. A un costado de la ficha encontramos lo que es el plano. Este plano que nosotros se realizó ya en el año 2018, sectorizaron toda la área. El sector 1 es la entrada principal del cementerio. Lo que es el 3, el 6, el 9 y parte del 11 son los sectores fue el terreno que donaron en 1865. Ya lo que es el sector 2, sector 5, sector 8, sector 10, sector 7, sector 4 y sector 1, ese ya se dona para 1975 y se amplía a 4 hectáreas. Para el 2018, ese cementerio contaba con 4,080 tumbas. Ahorita en la actualidad ya pasan arriba de las 15,000.
su estilo me parece que está bien, es hasta un estilo amable. Yo vi el programa y me parece divina, es divino. Perdón, un segundito. Carlos Federico, ¿podrías cerrar tu micrófono? Por ellos y la conoces a Eugenia, sí, no, todos ahí. No, el día de hoy hablo con Eugenia en la... Y Perdón, entonces, Moisés, ya no, está. no hay problema, no hay problema. Sabemos que A ver, espérame un segundo. sí, sí, sí. Silencio a todos y activa tu audio porque te lo cerré también. Muy. Sí, ya está, ya lo hicimos. Ya está. Muy bien. Gracias, perdón. No, no, no hay problema. Sabemos que todo eso puede suceder. Lo interesante es que, como les decía, esos sectores, el 3, el 6, el 9 y el 11, fueron los primeros que donaron el terreno. Y ahí es donde nosotros iniciamos el trabajo. Claro que se hizo en todo el cementerio, pero ya después de la investigación que hicimos, esos son los lugares o las áreas donde está más poblado de tumbas antiguas. El 10, el 8, el 5, el 1, el 2, el 4 y el 7 ya empiezan, ya es más reciente, a lo cual nosotros en el trabajo, de una vez aclaro, nosotros en el trabajo tomamos cierto tiempo, una línea de tiempo de 1865 hasta 1940. ¿Por qué decidimos tomar esa etapa? Porque ya para 1950 se termina el trabajo manufacturado que era en Cantera Rosa. Ya inicia la fabricación de las lápidas, ya eran por medio de una fábrica, se entregaba la lápida, como hasta a la actualidad. Y en aquel tiempo de 1865 hasta 1940, todo era hecho a mano por un canterero, que aquí en México, un canterero, la más educación que podía tener era hasta segundo de primaria. A algunos, otros de plano no tenían. Entonces, por eso es que nosotros tomamos como un arte el trabajo de estos cantereros. ¿Le pasamos, por favor? En este mismo, si ustedes ven en estas fotografías, dice Panteón de Dolores. Esa es la entrada principal, que es nosotros lo que manejamos en el sector 1. Enseguida tenemos lo que es el plano de 1970. Esta es una fotografía aérea que dice Panteón Municipal de Dolores. Eso fue lo que estaba desde 1865. Ya después, si se fijan, tiene las calles ya trazadas en donde se dona los otros pedazos de los otros sectores que estábamos manejando: el 1, el 2, el 4, el 7, parte del 11, 10, 8 y 5. Esos son los sectores que ingresan nuevos, pero ya hasta 1975, que cuando el ayuntamiento le solicita al ejido que le done un pedazo de tierra. Ese terreno, ya más adelante les explicaré, era de una ex hacienda muy grande aquí en Guadalupe, la ex hacienda de Trancoso, que al ver las necesidades que teníamos de problemas para sepultar a la gente, lo que hacen es que les donan un pedazo de terreno, y ese que están viendo ustedes en la fotografía es una fotografía aérea en la cual así estaba desde 1865. Pero como todos decimos, necesitamos algo, y lo primero es que buscamos fuera de nuestra casa. ¿Y qué era lo que necesitábamos saber? Pues ponerle el tiempo de que inicia las actividades este cementerio. Pues nos fuimos a un estado que se llama Guadalajara, Jalisco, aquí en México, y luego a otro estado que está aquí también, a San Luis Potosí, que es también un estado de México. Nos fuimos a Zacatecas capital, a los archivos históricos, a buscar la fecha. Nos fuimos a los archivos de registro civil, parroquiales, anduvimos buscando y no encontrábamos. Hasta que un día
uno de los compañeros ahí en el archivo histórico del municipio de Guadalupe que yo trabajo o trabajaba, se le cae un libro y así como lo ven ustedes, se abrió y ese era el libro del registro de los entierros que habían iniciado en el cementerio de Dolores. De ahí nosotros nos basamos en la fecha probable de la iniciación de los trabajos. Ya hemos buscado más información, más libros, pero no se ha encontrado ninguno con menos que 1865. Ese es el primer libro que tenemos nosotros y que nos estamos basando a la fecha, porque no ha habido otro libro más antiguo que este libro que se conserva en el archivo histórico del municipio de Guadalupe, Zacatecas, México. De ahí partimos nosotros con los datos históricos para poder asentar la base para hacer la investigación. ¿Le pasamos, por favor? Nosotros visitamos ese mismo archivo, pero ya cuando me acompañaron unos alumnos de la Escuela de Antropología de especialidad en arqueología de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, para hacer la investigación. ¿Cómo poder saber que si realmente era parte o nada más eran unas versiones que nos decían que el terreno lo había donado la ex hacienda de Trancoso? Pues no teníamos ni idea porque no hay un documento que nos diga. Batallamos para encontrar el libro que lo teníamos en casa y ahora sí por un descuido se cae el libro y casi nos dice, aquí estoy. Yo soy la fecha más antigua que tienen de información para que le den el tiempo o ponerle en un espacio, tiempo y espacio al cementerio. Encontramos este plano, es de 1955, pero 1955. Se hizo este registro de la ex hacienda de Trancoso. Ahí todavía está marcado como hacienda de Trancoso. Nosotros no sabíamos cómo poderlo interpretar porque pues era muy grande la ex hacienda esta, abarcaba un buen de terreno, hasta que empezamos a hacer análisis sobre los espacios donde está. La flecha que estoy señalando, ese era el ejido de Guadalupe, lo que era la cabecera municipal. Era una fracción muy pequeña. Entonces, por ahí ya haciendo medidas, sacando orientaciones y haciendo una serie de trabajos, nos dimos cuenta que donde está la segunda flecha, en el plano ya más, con un zoom más ubicando lo que era el ejido de Guadalupe, nos dimos cuenta que ahí estaba el terreno. Está marcado bien alineado de rojo, con la finalidad de que se marcara dónde estaba el terreno que nos donó la ex hacienda de Trancoso. Entonces ya también ahí ya lo pusimos un documento más, encontramos en los archivos dónde y cómo, por qué es entonces se dice que ese terreno lo donó la gente, los hacendados, los dueños de la ex hacienda de Trancoso. Entonces ya lo ubicamos, también ya lo pusimos en un tiempo y espacio. ¿Le pasamos, por favor? Aquí yo le pongo, se inicia el armado de rompecabezas. Después de tener ciertas informaciones, ciertos documentos, ciertos pasos que tuvimos que analizar, encontramos que en Guadalupe, para el siglo XVIII, se han tenido varios receptáculos mortuorios sujetos a las vicisitudes de los tiempos y las necesidades de los habitantes. De esta manera podemos cronologizar los diferentes espacios por medio de la descripción que se relata en documentos resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Estos se pueden encontrar en el Fondo de Jefatura Política, serie corresponde a la municipalización y la subserie es Guadalupe, Zacatecas. En la primera foto que tenemos, donde se ve una entrada hacia un sótano, para el siglo XVIII se tenía el primer camposanto en el convento de Guadalupe, del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Este convento tiene sus inicios también, su fundación es en 1707 por Fray Antonio Margil de Jesús, también un franciscano.
Ahí ellos no tenían dónde sepultar, decidieron hacer un subterráneo para poder sepultar a los primeros. Se dice que los primeros fueron en 1575 y 78, fueron dos franciscanos que son los que están sepultados dentro de esas criptas. El segundo, que ustedes ven con un árbol, puse esa fotografía porque no hallábamos nosotros, aunque teníamos el documento, pero no nos especificaba porque decía que estaba a espaldas del convento, pero a espaldas del convento, pues no, ahí no se había encontrado nada, hasta hace unos años que empezamos a trabajar, que llegó el invierno, se seca el árbol, el pirul, y empezamos a ver que en la cantera que está ahí establecida, se empiezan a ver que reutilizaron la cantera y muchas de ellas decía perpetuidad. Entonces ya nos asentó con el documento y con esta evidencia, esa espaldas del convento, y ya hallamos el segundo. Este es un cementerio urbano porque estaba dentro de la cabecera. Y el tercero es a un costado también de ahí del mismo convento de Guadalupe, en donde nos marca que tiene unos arcos y está muy ventilado, y ahí se hace por medio de otro fray que solicita establecer ahí un camposanto para los fieles que han aportado su diezmo y que están cooperando para la mantención del convento. Entonces ahí también, si se alcanzan a ver las lápidas que tienen, estos nichos, nada más son los cuadrados de 60 por 60 y no tienen más información más que el nombre, una cruz, iconográficamente una cruz latina, tiene el nombre y la fecha en que falleció. No más información. Enseguida, para 1833, 34, 35, aquí en México se da una epidemia de la cólera, en lo cual resultó muy fatídico el proceso de aquí en México. Hubo muchos difuntos. Los mismos franciscanos y la gente que acudía al templo ya no aguantaban los olores que despedían los difuntos. Entonces decidieron o solicitaron otro espacio en la cual que ustedes pueden ver la entrada de un templo. Ese templo se le conoce hoy en la actualidad como los Sagrados Corazones de María María y José, y Jesús. En este era una ex hacienda, también la ex hacienda se llamaba ex hacienda del refugio. Ellos donaron esa parte para sepultar ahí a las personas que tenían ese tipo, que habían sido contagiadas con el cólera. Eso todavía no se ha investigado, pero se dice que contrataban una carreta por aquellos difuntos que quedaban en la calle, los cargaban en la carreta y aventaban el cuerpo, así sin sepultarlo, a la parte interior de lo que es ahorita la parroquia los Sagrados Corazones. Entonces, pero ya no se dio abasto. Con ese problema de la cólera, de falta de higiene, se toma en cuenta la ley de un expresidente de la República, Benito Juárez, quien hace en 1857 la separación de la iglesia del Estado por la falta de higiene, y como todo estaba dentro de la misma cabecera, en el lugar urbano, decide de comprometer o de hacer el cementerio civil. Le pasamos, por favor. Fue lo que se hizo, fue lo que ayudó, porque desde 1832 había nos pasamos, había una persona, también Lerdo de Tejada, era creo el secretario en aquel tiempo, y él ya había metido esa ley de hacer la separación, pero lamentablemente, maestra, nos pasamos como tres, todavía estoy en la explicación de la epidemia. Ándele, maestra, gracias. Entonces él había querido meter esa separación de la iglesia del Estado para que ellos ya no controlaran los entierros, sino que se los dejara a gobierno estatal o municipal o federal.
pero ellos no quisieron soltarlos, los religiosos, y lo quisieron mantener. ¿Qué fue lo que sucede aquí? Es ese mismo problema hasta que llega Benito Juárez, como aquí dice, la epidemia de la cólera de 1833 marca un aspecto de salud pública, llamando la atención de las autoridades por falta de higiene, la insalubridad, el mal estado de servicios urbanos y la carencia de médicos para atender a la población de escasos recursos, como causa directa de algunas enfermedades infecciosas. La ley de socolirización, que aquí la conocemos, de cementerios y panteones, declara que el 31 de julio de 1859, por el licenciado Benito Juárez, el cementerio y Camposanto, la responsabilidad pasa a manos de los jueces del Estado civil, en tal sentido que los lugares utilizados para sepultura, inclusive los recintos destinados al culto que procedían ya algunos cementerios, quedan sometidos a la única y exclusiva de la inspección de autoridad civil, estableciendo además la prohibición de entierros de cadáveres en los templos. ¿Le pasamos, maestra, por favor, otro? Otro, maestra, por favor. Aquí en esta foto me encanta mucho y era lo que yo les comentaba, cómo fue creciendo por hectáreas. La fotografía, esta fotografía es una fotografía aérea de 1970, nos marca realmente cómo se encontraba el cementerio en 1865. Ese fue el terreno que donaron la ex hacienda de Trancoso. Y ya para 1975, que el gobierno municipal le solicita al ejido de Guadalupe, Zacatecas, la donación de más terrenos, y aquí ya está otro plano aéreo en donde se puede distinguir lo que se acrecentó el cementerio por las necesidades de la población. Si se fijan también en la foto de 1865, ya estaba fuera de la población, ya era lo último que había de poblado. Los otros eran puras tierras de sembrío. Pero ya para 1975 ya quedó dentro de la mancha urbana. Uno también de los puntos importantes quisiera yo aquí aclarar. Aquí en México, y siendo el caso en Zacatecas, ha habido dos cementerios muy importantes. Uno de ellos era un cementerio que le hacían llamar el cementerio francés. Para esta década de 1800, finales del siglo XIX, hubo una intervención francesa y nos llegó hasta Zacatecas. En este cementerio, que se conoce como el cementerio Chepinque, en ese cementerio empezaron a sepultar a muchos franceses, cuando los que fallecían, y mucha gente de los mismos militares se quedaron a vivir aquí en Zacatecas. Lo que sucede es que en este caso empieza a crecer la mancha urbana de Zacatecas y desaparece en el cementerio. Ahorita en la actualidad son las oficinas de ganadería en el estado de Zacatecas. Hay otro caso, y ese a mí me tocó vivir en esa colonia, en Zacatecas, ahorita se llama Fraccionamiento El Mirador. Ahí existió para 1833 un cementerio que se llamaba el Cementerio del Refugio. Las pocas fotografías que se tiene y el recuerdo que nosotros cuando llegamos en los 70 alcanzamos a ver algo ahí, las tumbas eran grandes monumentos funerarios, tenía sus capillas, estaba muy, muy, muy grande, pero igual estaba construido. Aquí se le llaman los vientos del norte, y todo el olor y todo el problema se daba hacia Zacatecas, al centro de Zacatecas. Entonces lo quitaron y ahí mismo construyeron un fraccionamiento. Si se fijan, ya son dos casos de cementerios antiguos que los quitaron y los reutilizaron.
En este caso, yo estoy hablando de Guadalupe o me gustó entrar a este cementerio por el hecho que ya quedó dentro de la mancha urbana y no falta aquel presidente municipal que con tal de hacer más contribuyentes pueda decir, vamos a sacar a los difuntitos, a los familiares les ofrecemos otro terreno, otro cementerio, en otro panteón, ya, panteón, en otro panteón, y esa área, esas 4 hectáreas, las podemos vender como terrenos. Esa es mi forma de pensar que yo estoy a lo mejor haciendo, diciendo cosas que nunca, a lo mejor nunca va a suceder. Por eso es que me interesó mucho el entrar a trabajar en este cementerio y hacerlo ya patrimonio histórico, cultural, tangible e intangible. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que hacer una investigación completísima para darle el valor histórico. Si no, las autoridades no van a voltear a verlo. Al contrario, van a decir, pues es que ya dentro de la mancha urbana se ve mal y hay que quitarlo y hacer otro. Y revender el terreno. Por eso es que estamos ahorita trabajando y les presento este caso porque este es el caso particular en lo que yo he hecho, cómo le hemos avanzado y la gente cómo me ha apoyado. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Aquí vamos a encontrar, estos son los pasillos que cuenta el cementerio, son de cantera también, tienen sus jardines, sus árboles verdes. Ese es en los primeros sectores. Ya en los sectores hemos encontrado una serie de documentos, como digo, de tumbas antiguas, como les comentaba. En el sector 3 encontramos un conjunto de tumbas como obeliscos, tumbas, lápidas, ya en mal estado. Aquí yo no puedo acusar a los servidores, los prestadores de servicio, cuando van y excavan una tumba y le echaban la tierra o la dañaban con las mismas palas o la misma gente, porque no sabían el patrimonio que estaban dañando. Aquí, si se fijan, está lo que podemos encontrar en la primera fotografía que está en la parte superior, no los jardines, sino la de las tumbas. Es un conjunto de varias tumbas, pero ya les faltan piezas. Ya se les cayeron, ya se las llevaron y ya hicieron diferentes cosas. También en la parte de abajo, donde empieza Recón, ahí alcanzamos a ver un mausoleo muy sencillo, pero ese mausoleo representa para nosotros un, pues una identidad. ¿Por qué una identidad? Aquí en Guadalupe, Zacatecas, nace en Trancoso, mismo Trancoso, nace un personaje, Montoya, Benigno Montoya. Él se lo llevan a Durango, él era un canterero, se lo llevan a Durango y allá en Durango también es un estado de México. Es un panteón que se llama el Panteón del Oriente. Ahorita ya es un museo. Tiene un aproximado como de 200 monumentos funerarios y la gran parte de esos mausoleos o de esos patrimonio funerario lo hizo Benigno Montoya, quien nació en Guadalupe, Zacatecas. Y tiene, como les digo, con el que se alcanza a ver, tiene uno muy parecido hecho allá. No decimos que él vino a hacerlo, sino más bien en la escuela de Benigno Montoya, quienes hicieron ese monumento. Perdón. En la tercera foto que está del lado derecho, encontramos una serie de tumbas también, que eso nos hacen muy, muy bonita porque hay una combinación ya de materiales que se utilizan. Como está la tumba, la primera que se alcanza a ver también un tronco mocho y está la tumba encima de esa. Luego ya hay otro que se alcanza a ver ahí, eh, arriba de la tierra, en la superficie, y se alcanza a ver la combinación de mármol con cantera. Y ahí es otro trabajo muy, muy, muy especializado. Entonces, este tipo de material o de lugares los fuimos registrando uno por uno. ¿Para qué? Para ya no perderlos. Utilizamos lo que fue la brújula, usamos las orientaciones, el registro, para tener ya el lugar donde está. ¿Le pasamos, maestra?
Ya aquí es lo que yo les comentaba en un principio. Esto nosotros, lo que está en la primera foto, su mano izquierda, es de 1865 hasta 1940. Era lo que yo les decía, el material de cantera. El otro material de granito sí es bonito, pero lo interesante es que la manufactura del canterero, todo trazo, todo el corte estaba hecho a mano, no teníamos maquinaria, era, ¿cómo se llama? Golpeado, realizado con el martillo y el cincel. Fijan, este es un monumento que medía el que estoy poniendo de la fecha de temporalidad que nosotros estamos trabajando. Este era un mausoleo de diferente forma, pero sigue siendo mausoleo. Aquí se encontraron, creo, entre 7 y 8 cuerpos sepultados. Este mausoleo fueron de los familiares de la ex hacienda de Trancoso. Ellos lo pusieron al centro del cementerio y tiene una ubicación muy padre, pero ya después les platicaré qué pasó con él. Y lo que yo les comentaba de la temporalidad de 1950 hasta el 2025, el material pues, era de granito, de otro tipo de material, pero ya era todo fabricado. No se le quita lo bonito, porque en todo panteón es todo el arte funerario es muy bonito, pero nosotros para poder tener una temporalidad tuvimos que manejar un espacio, porque si no, nunca vamos a terminar. Tal vez ese tipo de material, de granito, de otra cosa, se va a hacer un trabajo posterior, y ahorita ya no. Ahorita nosotros tenemos que tener cierta temporalidad para poder abarcar en el trabajo que tenemos y lo que queremos presentar a los ayuntamientos, al ayuntamiento en este caso, para que lo haga patrimonio tangible e intangible. ¿Le pasamos, maestra? Ya al inicio del levantamiento, aquí tenemos, ahora sí, nos dio un margen muy interesante. Cuando inició el levantamiento, realicé la invitación a la Escuela de Antropología con especialidad en arqueología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y me ignoraron. Pero esa invitación llega a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también tienen una escuela de arqueología. Se hacen aproximadamente 4 horas de San Luis a Zacatecas y los estudiantes decidieron en venir a trabajar con nosotros. Pues como ustedes los pueden ver, observar ahí, sacaban medidas, sacaban las dos fotografías que está, una en el centro y la otra a la mano derecha, son la gente que vinieron de San Luis Potosí, de la Escuela de Arqueología. Ahí sacaban medidas, tamaños, gruesor, distancia, orientación, traían, ahí si se alcanzan a ver, traen las hojas del levantamiento. En este año, vuelvo a hacer la invitación porque la verdad, fueron pocos, fue una semana que vinieron los de San Luis, pero pues me faltaba mucho trabajo y uno solo no puede. Hago la invitación a la escuela de arqueología y ahora sí me mandan personal. Bueno, chavos que estaban haciendo su servicio social, excavación, recorrido, prospección y servicio social. De la fotografía de la mano izquierda, en su pantalla, van a poder apreciar el chico de aquí de Zacatecas, en donde él ya no está haciendo levantamiento porque ya lo habían hecho los otros chicos, él ya nada más está haciendo un registro en el mapa, asentando cada una de las tumbas que encontramos. Esas tumbas donde está parado él están muy interesantes porque es toda una familia, una generación. Es del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y los familiares de la actualidad. Está muy, muy interesante esa área. ¿Le pasamos, maestra? En esta mismo igual observamos donde las chicas y chicos están haciendo recorrido y levantamiento. A la fotografía del centro está haciendo las medidas de lo largo y de lo ancho que se encuentra, como se encontraban sepultadas las tumbas, lamentablemente. La que es la fotografía de mano derecha, ella está tratando de orientar, de buscar la orientación para dónde está. Ella trae una regla, que es lo que nos está marcando su orientación, y luego ya con el GPS
lo asentamos y confirmamos que efectivamente está en cierta orientación. Le pasamos, maestra, por favor. Pero no nada más hicimos el levantamiento, bueno, aparte del levantamiento, hicimos la medición de todo el cementerio. Aquí a los chicos, pues la verdad les agradezco mucho porque a sol, que estaba muy fuerte el sol en esos momentos, sacaron las medidas de las paredes, del centro, de los laterales, hicieron todo lo que para sacar bien las medidas, porque ya había un plan, pero teníamos que confirmar bien las medidas. Y efectivamente no batallamos. Sabemos que el plano lo hicieron unos topógrafos, pero nosotros queríamos hacerlo para verificar que las medidas fueran exactas. También se midió la altura de las bardas. Estas bardas que están ustedes viendo en las fotos de la izquierda, son las bardas, estas bardas son nuevas, son de 1975. Aquí no tomé ninguna foto de las bardas antiguas. Todavía tenemos el lado del sector 11, 10, 11, tenemos bardas que eran las originales del cementerio. ¿Le pasamos, maestra? Ya en esta fotografía podemos, después de tener la sectorización, empezamos a hacer el levantamiento, pero ya lo aplicamos, lo que nosotros tenemos en el plano. Se hizo un dibujo de las tumbas que se tenían, las que alcanzamos a percibir. Se hizo los colores de las tumbas que podemos encontrar y sobre todo se pone o se puso el color rosa de la cantera. Hace rato les comentaba que los sectores más interesantes o más importantes que nosotros tenemos y que fue el inicio de este camposanto, perdón, de este cementerio, es el 3, el 6, el 9 y parte del 11. Pero nos llevamos la sorpresa que en el 10 todavía encontramos algunas tumbas. Una de las cosas interesantes que se nos hizo es que en el sector 2 encontramos todavía tumbas de material de cantera, pero ya no nos embonaba con las fechas. ¿Por qué? Porque se hace esa donación, o sea, se amplía ese terreno hasta 1975, y si nosotros estamos trabajando hasta 1940, ¿cómo es posible que tengamos tumbas en ese lado de cantera? Con fechas de 1900, de 1897, pues no nos concordaba el espacio. Ya después nos platicaron que a lo largo del existir del cementerio, ya con la donación, ya como cementerio, con los 4 hectáreas, hubo por ahí gente que trabajaban en los cementerios, pero ¿qué creen? Lo que hacían es que removían lo que era la cantera y separaban lugares. ¿Con qué finalidad de separar los lugares? Para vender los terrenos. Esto se dio en el 2000, que serán 17, 2018, se empezaron a hacer esto. ¿Por qué? Porque como el cementerio para el 2004, que a mí me había tocado ya darlo como, hacer mi informe, que ya estaba al 100%, declararlo lleno en su totalidad, de repente empezamos a ver que seguían vendiendo terrenos. Pues yo no sabía cómo lo hacían. Y bueno, yo dije, a lo mejor ha de haber algunos terrenos que los esté vendiendo los mismos que ya lo tenían comprado. En estos trabajos que hemos encontrado, nos hemos dado cuenta que la lápida las movían de un lugar y apartaban el terreno para ofrecer el terreno a la gente que les interesaba comprar ahí mismo en el cementerio de Dolores. Es un cementerio muy bonito, la verdad, está muy bonito, muy bien cuidado. Y ellos agarraban el pedazo de cantera y la apartaban y le decían al comprador, oye, tengo un terreno, ¿te interesa? Pero es que me han dicho que ya no hay, yo tengo un terreno. Y ya iban al lugar donde estaba apartado con el pedazo de cantera, sí, pues eran pedazos de cantera, y les vendían ese terreno. En el momento de nosotros estar haciendo la revisión,
hacíamos pozos de sondeo para revisar si esa cantera o esa lápida pertenecía en ese lugar. Hacíamos un pozo de sondeo de unos 30 centímetros para ver que no tuviera una base pegada a la cantera o a la lápida. Y nos dimos cuenta que no era así. Entonces ya no fue cuando nosotros dijimos, pues era el tipo de venta que hacían de los terrenos, lo que nos habían platicado fue real, que separaban con una cantera o con una lápida el espacio para venderlo a otra gente. Pero en fin, nosotros lo que captamos fue eso, que en el 3, 6 y 9 encontramos la mayor parte de tumbas antiguas y por eso nosotros ya consideramos y haciendo un análisis de la fotografía que nos presentan, cómo era el primer cementerio, cómo era el terreno que donaron con el nuevo, y nos queda exactamente a la mitad y lo que es el terreno donde están los sectores 3, 6, 9 y parte del 10. ¿Le damos, maestra, por favor? En un primer encuentro, y estoy hablando del 2023, que empecé a hacer yo el recorrido para ver las tumbas, hice este tipo de libro de inventario de monumentos funerarios del Panteón de Dolores y lo empecé a trabajar. En este mismo libro hice todo el registro, metí las cédulas, hice todo. Me encontré con un total de 214 tumbas, pero esto le estoy hablando 2023. Para este 2025, que terminamos ya el levantamiento con la ayuda de los estudiantes de las universidades, tanto de San Luis como de Zacatecas, se encontró ya un total, ya bien registradas y con todo, un total de tumbas de 264 tumbas ya ubicadas, registradas. En el primer libro que presento, que es el inventario de monumentos, pues yo lo hice caminando y yendo de un lado a otro. Y acá, sin embargo, los compañeros, los estudiantes, los prestadores de servicio, me ayudaron, pero ellos sí se enfocaron, ellos agarraron por sector, sector por sector, iban levantando, iban señalando dónde estaba la ubicación. Y aparte, el mismo personal que trabajaba que trabaja en el cementerio, que al principio me veían así con cara de, ¿y por qué está haciendo este trabajo? O sea, ir a robar terrenos, no sé. Entendieron o les fui enseñando qué era mi trabajo o cuáles eran mis objetivos de ese cementerio. Cada vez que encontraban una tumba, una lápida enterrada, ellos mismos las empezaban a limpiar o me mandaban a hablar, oye, aquí encontré esta. Y lo que hicimos fue que en la ayuda de ellos fue cuando fuimos sacando más. Y todavía nos falta hacer más trabajo. Digo, 4 hectáreas no es cualquier cosa. Es un trabajo muy, muy, muy cansado. Pero sin embargo, ellos mismos ya lo entendieron porque todos los días se la pasan haciendo limpieza, limpiando, quitando lo que es la basura que va dejando la gente, todavía sigue habiendo entierros, las flores ya viejas van, las recogen, las coronas, botes de refresco, limpiando las tumbas. Un excelente trabajo, la verdad, mis respetos para ese tipo de personas que tienen esa voluntad, ahora que ya entendieron cuál era mi objetivo en el cementerio. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Creo que con esto yo ya termino. Mm, con esto yo ya termino lo que fue Sí, es la la última. prospectiva. Sí, ya es la última, maestra, gracias. Entonces yo con esto ya termino. Si hay alguna dudas, espero que me digan para hacerla más grande la duda. Quedo a sus órdenes. Bueno, muy interesante. Yo había visto, me hiciste llegar ese trabajo completo, muy, muy lindo, muy, muy bueno. Lo que dijiste sobre la ficha, ¿no? Uno hace, este, adapta las fichas que puede tener. Yo tengo mi ficha de cementerios que trato de hacerla simple cuando voy a pedirle a alguna municipalidad, localidad que me den los mínimos datos para es la que utilizo cuando doy los cursos también para que no se sientan
apabullados y amedrentados por tanta información, sino que bueno, empezamos. ¿Con qué empezamos? Con el nombre, empezamos con la superficie, bueno, determinamos qué tipo de elementos arquitectónicos tenemos, la clasificación de monumentos, y ahí vamos ampliando. Es un trabajo arduo, o sea, no, tampoco es un trabajo que uno comienza un día y se termina, porque siempre vas a encontrar un dato nuevo, una cosa nueva, con lo cual es interesante lo que has explicado. Voy a pasar a contarte qué es lo que han escrito por aquí. Eh, bueno, Daniel Pelia, saludos. Sara saluda desde Perú. Karina Álvarez también saluda. Joana Félix desde México. Karina Álvarez es de Santa Rosa. El hermano Richard, Isaac, le saluda desde Perú. Natalio. Roberto Saltos, creo que es de Cuba. Aldo Tomatis de Lima, Perú, también te saludan. A ver, para que lo vea mejor, porque no me anda bien el mouse. De Néstor Alberto, desde La Plata, te saluda. Betty Ludovico de Carué, que estuvimos hablando la semana pasada. Eh, Acá pide Aldo Tomati si es factible que se pueda compartir la ficha para el cementerio. Después, en todo caso, si querés, Moisés, la compartís en el grupo de la revista y va a estar accesible a todos. María Julia, desde La Plata, te dice que es muy interesante toda la información y, bueno, la metodología de trabajo, ¿no? Betty, excelente, excelente taller. No sé si podremos obtener la ficha, también acá te piden la ficha. Cecilia Dioses Valverde te saluda desde Perú. Lisandro te saluda también desde Rosario, no es el Lisandro de siempre. Y Patricia Fenoglio desde Santa Rosa, Córdoba, también te saluda. Ha sido una exposición muy clara, muy concreta. No sé si alguien tiene... acá Joana Félix dice, me encantó la investigación. Una de las cosas más interesantes es mencionar, se me salió, es mencionar ese dato de cómo se han perdido algunos cementerios mexicanos con la reubicación de ellos, algo que muchas veces se pierde a lo largo de los años y muchas veces quedan como leyendas. No solamente pasa en México, sino que a nosotros también en Argentina, y supongo que si nos ponemos a preguntar al resto de los participantes de otros países, les ha pasado lo mismo. Hay diversas razones del traslado, bueno, ya lo comentaba Beatriz la semana pasada, este cementerio que quedó inundado en Carué, aquí en Argentina. El hecho de trasladarlo se pierden bastantes monumentos, restos. Yo hice una visita ya en enero en el cementerio de Altagracia. Bueno, no se sabe dónde estaba el primero y tampoco eh, está la información de los diferentes traslados. Es como que antes se enterraba y bueno, y después alguien se enterará o sabrá el deudo y si no, nadie se ocupa. O sea que es una problemática, por eso es interesante tener estos talleres y es interesante el compartir las experiencias, porque lo que nos pasa pensando que somos únicos a los que les ocurren esas cosas, pasan en Latinoamérica lo mismo, y en un mismo país pasa lo mismo, y en una provincia como yo, que vivo en la provincia de Córdoba, pasa lo mismo. Entonces, lo que comento, hoy estaba con una arquitecta también hablando de esto, es en la medida en que podamos hacer encuentros, en la medida que podamos ampliar, encontrarnos, transmitir, tal vez, volviendo a lo mismo que hablábamos en el cierre de la semana pasada, unamos lo público con lo privado
para que ese patrimonio se preserve. Se preserve lo que queda, se sostenga, se difunda lo que quedó y las investigaciones que se están haciendo, porque es mucho el trabajo de investigación desde la parte arqueológica, de la parte de documentación, quiénes fueron los que estuvieron allí, para que después, bueno, se termine perdiendo. Así que, ¿alguien quiere hacerle alguna consulta? Voy a sacar, mira cuánta gente tuvimos hoy, a ver. ¿Alguien quiere hacerle una consulta a Moisés? No sean tímidos. Nadie tiene, ahora no me abren el micrófono, se dan cuenta, ¿no? Bueno, están todos evaluando. Acá Aldo Tomates comenta que fue muy clara. En verdad sí, fue muy explícito para hacer lo que vos decías, es aburrido. No, no es aburrido, no es común que un arqueólogo se tome el trabajo de elaborar fichas y explicar cómo es su trabajo. Esa generosidad en contar cómo se hace, lamentablemente no siempre, bueno, yo no la he conseguido. Quizás haya otros. También cuesta, yo entiendo que cuesta mucho hablarle a un público que uno no ve, que uno no conoce. Eso amedrenta un poco. Pero en la medida en que podamos transmitir esto que dije, lo que va costando no es solamente la película de la momia o la película de Jurassic Park, que está el arqueólogo con el cepillito sacando la arena o la tierra de los huesos o de lo que hayan encontrado. No es eso, hay un gran trabajo, el descubrimiento de la pieza, la conservación de esa pieza, la catalogalización de la pieza, ¿no? La clasificación, esa es una palabra más fácil, para que pueda ser tabulado y que se sostenga. Yo tengo tu libro es gordo así, de todas las fichas de ese trabajo. Realmente es un trabajo muy importante. Y bueno, ahora hace poco me preguntaban también cómo se hace para clasificar tumbas en el sur de Argentina. Hay muchos cementerios que están en estancias. No son cementerios del Estado, son cementerios privados y tienen tumbas bueno, que se pueden catalogar. Yo le expresaba a la señora que había dado una ponencia el año pasado, que bueno, que hay que catalogarla por materiales, por el tipo de escritura, por fechas, por si se puede lograr saber de qué nacionalidad eran las personas que fueron enterradas en ese lugar. O sea, hay muchísimo trabajo para hacer. Bueno, viendo que nadie levanta la mano, Héctor Fernández te veo, a ver, Aldo Tomates. Sería muy grato pueda pasar el ejemplo de la ficha para tenerlo como referencia. Ya lo dijimos, Aldo, ya lo vamos a pasar. Y poder clasificar las tumbas. Muy bien, Aldo. Héctor, que te veo que sos el único que me tiene la cámara abierta. ¿Querés hacer alguna pregunta antes de que cerremos este segundo taller? No, ¿qué tal? Buenas tardes, Moisés y Graciela. El tema del fichaje, eh, los que más o menos nos movemos en lo que es la arqueología, lo que son museos, es imprescindible para, por un lado, por el tema de la conservación del patrimonio, ¿no? Para saber dónde está ubicado. O sea, en un museo, cuando vos haces una ficha, te indica dónde está ubicado ese objeto. Primero para poder alcanzarlo o tenerlo presente en el momento que uno lo necesita, y por otro lado para tener un control del objeto, ¿sí? La ficha que hizo Moisés está muy completa, está muy buena, muy relacionada con lo que nosotros vamos a ver en un cementerio, ¿sí? Se pueden hacer fichas de variar cualquier, de acuerdo al objeto que nosotros vamos a catalogar, es la ficha que podemos realizar. Pero bueno, me parece que los datos que él colocó son los más relevantes,
y datos objetivos que se pueden encontrar, ¿sí? Por otro lado, yo escuchaba la historia del cólera y me venía a la mente, ¿no? Que en el caso nuestro acá de Buenos Aires también, ¿no? Lo que sucedió en 1871 con la fiebre amarilla, o sea, hay una relación muy similar. Y por otro lado, recordaba el tema, ¿no? de la iglesia en México, como en un momento, no sé, en este momento no recuerdo precisamente, pero hay un caso muy en particular donde el Estado le quita de alguna forma todas las propiedades que tiene la iglesia mexicana y esas propiedades pasan a formar parte del Estado mexicano, ¿no? En una de las tantas revoluciones que yo en el momento cuando estudié, era una cosa increíble la cantidad de revoluciones que ha tenido esta gente incesante. Eh, y bueno, nada, eso, ¿no? De que hay una correlación entre a lo mejor la historia de los cementerios, el caso del clero secular y el regular, que algunos acá en la Argentina también sucedía, y evidentemente en el resto del mundo también, que no querían, era un recurso, ¿no? El entierro en el Camposanto o en la iglesia era un recurso económico que tenía la iglesia en ese momento para poder lucrar y que bueno, eso después cuando tanto en la modernidad del Estado, en los inicios del Estado argentino, también se le quita a la iglesia esa potestad de llevar los datos y empiezan los juzgados y bueno. Así que me pareció muy parecida un poco a nuestra historia, ¿no? Las fechas incluso. Por ejemplo, el cementerio de Morón, el traslado del cementerio de Morón, el que está en este momento, es también de 1865. Y cuando se traslada del cementerio viejo, eh, se manda un parte, por ejemplo, a La Matanza, pidiéndole al interventor que había en ese momento en La Matanza que le avise a los vecinos que si tienen algún deudo en el cementerio viejo de Morón, bueno, que pasen a retirarlos, porque si no, cuando ellos supuestamente iban a levantar los cuerpos muertos, y si no estaban identificados, iban a pasar al osario del nuevo. Tal es así que, bueno, también ahora hay un barrio arriba de lo que era ese cementerio antiguo, y hasta hace algún tiempo, cuando se construyó, se encontraban restos que evidentemente no habían sido bien removidos, o sea, de que es un poco como decís vos también, es algo que acá también sucedió, ¿no? Pero bueno, eso nada más. Felicitarlo por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este segundo encuentro. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles con un nuevo aspecto de la arqueología que, bueno, tenemos la oportunidad de estar aprendiendo todos. Gracias, Moisés, por tu participación, por tu tiempo y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Besos a todos, feliz fin de semana. Saludos, gracias. Adiós.